Hermanos, buenos días. Es una alegría, como siempre, estar aquí para que estudiemos juntos la palabra del Señor. Usted puede abrir su Biblia conmigo en Eclesiastés capítulo 7, versículos 2 al 4. Eclesiastés capítulo 7, versículos 2 al 4. Hermanos, de verdad que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para un sermón como este. Las situaciones por las que ha atravesado nuestra iglesia en el último año, las heridas que llevamos como iglesia, están más allá de los consuelos humanos. Por eso, después que leamos, pido que oremos sinceramente, acudiendo al poder de Dios y a su nombre, para que su palabra corra entre nosotros esta mañana. Eclesiastés capítulo 7, versículos 2 al 4. Mejor es ir a la casa del luto que la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Oramos. Puede tomar su asiento. Padre Rey, Espíritu Santo de Dios. Hermano, ora conmigo, por favor. Espíritu Santo de Dios, te necesitamos, Señor. Necesitamos tus palabras, Señor, como iglesia, Señor. Hay tantas familias sufriendo en nuestra congregación, Señor. Y es tan flaco el brazo de los hombres, Señor, que a menos que tú nos ayudes, Señor, no habrá fortaleza. Levántate, Jehová, entre nosotros y esparce tu consuelo, Señor, tu claridad, tu sabiduría, por favor. En el nombre de Jesús. He titulado a mi sermón para hoy, Dios sabe lo que es mejor para ti. Dios sabe lo que es mejor para ti. Esta es una expresión que usamos a diario y se la repetimos a otras personas, aun cuando no siempre estamos tan claros sobre lo que decimos. A otros hablamos, Dios sabe lo que es mejor para ti. Pero ¿cómo puede Dios saberlo? ¿Cómo sabe Dios lo que es mejor para mí? ¿Y cómo yo no entraría en conflicto con eso? Esta, mis hermanos, fue la lucha de Adán. Dios le dio un paraíso donde desarrollar su ministerio. Y sin embargo, la serpiente le convenció de que Dios no sabía todo lo que era bueno para Adán. Y él cedió a esa mentira. Aunque los linderos que Dios había plantado para Adán eran lo mejor para Adán, Adán decide que él sabe lo que es mejor para él por encima de que Dios sabía lo que era mejor para él, y procede. Y la lucha de Adán ha sido la lucha de Dios con los hombres. Pero Dios sabe lo que es mejor para ti. Esta fue la lucha de Job en el capítulo 40, después de todos los discursos. Job ha apelado de muchas maneras, porque la oscuridad y los sufrimientos que han venido sobre él son incomprensibles. Y en el capítulo 40, él dice, además respondió Jehová a Job, Dios le responde y dijo,
¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? ¿Es sabiduría que los hombres contiendan con Dios si Dios sabe lo que es mejor para los hombres? El que disputa con Dios, que responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. El hombre fue creado por Dios, no Dios por el hombre. Y en este orden de ideas, el hombre fue creado para depender de la sabiduría de Dios. Dios sabe más que nosotros. Si pudieras llevarte un resumen anticipado de lo que será este sermón, sería algo más o menos así, en palabras simples. Dios sabe más que tú. ¿Podrías aceptar eso como premisa inicial y final de este sermón? No solo como palabra, sino podrías aceptar el hecho de que Dios sabe más que tú. Así que si Dios sabe más que yo, Dios sabe lo que es mejor para mí. Hermanos, Dios es soberano, pero aparte de ser soberano, es bueno y sabio. Dios no es un loco que está improvisando con el calendario de los astrólogos, intentando leer qué será del 2025 para mis hijos. No. Nuestra finitud depende de su infinita sabiduría y propósito. Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Ahora, en cuanto a su sabiduría, no siempre podemos entender por qué en la visión de Dios como Dios, algunas cosas que nosotros ni queremos, ni esperamos que nos sucedan, son lo mejor para nosotros. Voy a repetir eso. En cuanto a la sabiduría de Dios, no siempre podemos entender por qué en su visión como Dios, algunas cosas que ni esperamos, ni queremos que nos sucedan, son lo mejor para nosotros. En nuestro texto, en Eclesiastés capítulo 7, en el contexto del libro, Eclesiastés es un libro complejo. Y Salomón viene usando una metodología específica y cuando llega al capítulo 7 empieza a lanzar estos proverbios contundentes. En el capítulo 1, versículo 2 de este libro, Salomón dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y Salomón empieza a hablar sobre lo fútil y lo vanidoso que puede ser debajo del sol, refiriéndose a esta era, debajo del sol en la tierra, la vida de los hombres. Y debajo del sol se ven muchas cosas, muchas cosas. Debajo del sol hay diferentes tiempos para los hombres. Y en el capítulo 3, versículo 16, por ejemplo, él dice, versículo 4, él dice: hay tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Pero no solo hay diferentes tiempos bajo el sol para los hombres, sino que en la tierra la vida está llena de injusticias también. Capítulo 3, versículo 16. Vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí la impiedad, y en lugar de la justicia, allí la iniquidad. Y en medio de tanta confusión que hay debajo del sol, en el capítulo 6, versículo 12, Salomón dice: porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida, todos los días de su vida, de su vanidad, los cuales pasan como sombra? Es decir, si la vida es tan fútil a veces, tan pasajera, ¿quién puede saber lo que es mejor para los hombres? Si hay injusticias en la tierra, si debajo del sol hay confusión entre los tiempos, si algunos están cosechando, otros siembran, algunos lloran, otros ríen, ¿quién le enseñará a los hombres lo que es mejor para los hombres debajo del sol? Y en el capítulo 7,
Él va a hablar sobre lo que Dios sabe que es mejor para los hombres. Y utiliza la palabra mejor muchas veces. Versículo 1 del 7, léalo ahí, dice mejor. Versículo 2, mejor. Versículo 3, mejor. Versículo 5, mejor. Versículo 8, mejor. Versículo 8 es el último, mejor, 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 mejor. ¿Quién puede saber lo que es mejor para los hombres debajo del sol? Dios sabe lo que es mejor para los hombres. Ahora, lo que es mejor para los hombres, según Dios, no siempre es lo que los hombres piensan que es mejor para los hombres. Pero el maestro de la sabiduría nos lleva esta mañana a la casa del luto para enseñarnos sabiduría. ¿Cómo es posible que en la casa del luto, lo que se podría decir el punto más alto del umbral del dolor de los hombres, la casa del luto, cómo es posible que allí Dios pueda enseñar sabiduría a los hombres? Estos proverbios son contraintuitivos. Es decir, Dios sabe lo que es mejor. Dios enseña sabiduría a los hombres aún en las circunstancias más improbables. Veremos tres cosas. Uno, Dios sabe lo que es mejor. Dos, lo que yo creo que es mejor no siempre es lo mejor. Y tres, Dios usa lo que yo no creo que es mejor para bien. Y nuestro capítulo dice, ¿está conmigo? No se ha dormido todavía, ¿verdad? Yo traje cafecito para no dormirme. Mejor es ir a la casa del luto que la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Hermanos míos, ¿cómo puede ser? Aquí la casa del luto es la imagen de un funeral. Casi que el texto dice estas palabras: es mejor ir a un funeral que a una fiesta. ¿Cómo puede ser? Dios dice que es mejor en el texto, porque Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Pero ¿cómo puede ser mejor ir a la casa del luto que a un banquete de festejos? Hermanos, como iglesia hemos de reconocer de entrada que en el último año Dios nos ha traído de seguido a la casa del luto. Hemos perdido tantas personas y familiares de miembros de la iglesia, desde nuestro hermano Carlos, nuestra hermana Lesid, los familiares de nuestros hermanos, reciente nuestra hermana Claudia. Dios nos ha traído de seguido, mis hermanos, a la casa del luto. Y no podemos entonces pensar que no es la mano de Dios quien quiere enseñarnos como iglesia específicamente. Él dice, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. ¿Y qué razones ofrece para esto? La razón es simple, dice: porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Es decir, la fiesta sirve en ocasiones de alimento a la frivolidad y de comida para la distracción y el desenfoque. Es el dolor y no la pompa el medio que Dios usa en este pasaje para dar sabiduría. Y la razón que Él ofrece es esta: ver en la muerte ajena un anticipo de la nuestra es un mensaje más efectivo que muchos sermones. Es decir, en la casa del luto, los hombres deberían reflexionar que ese es el fin de todos los que allí están vivos, reunidos en el funeral. Y que si ponen ese fin en su corazón, seguramente considerando que aunque evitemos el pensamiento de la muerte, no podremos evitar el hecho mismo de la muerte. Considerando, podría haber sabiduría para los hombres.
Mi hermano, en una situación tan dolorosa, Dios enseña a los hombres. Si por la gracia de Dios permite que el dolor de la situación no te sobrecoja del todo, escucha. Yo no digo que no hay dolor en situación semejante. Digo que si por la gracia de Dios el dolor no te sobrecoge del todo, tus ojos podrán ver la gloria de Dios en una situación semejante. Porque el que vive pondrá estas cosas en su corazón, dice el pasaje. El que vive lo pondrá en su corazón. ¿Qué es lo que pondrá? Que este es el fin de todos los hombres. A veces solo una situación excepcional, como la casa del luto, nos pone en perspectiva. Y como iglesia hemos de aceptar que Dios nos ha traído hasta aquí. Hermano, nos recuerda de lo que no podemos escapar. La tumba y ese cajón serán para todos. Esto no significa una obsesión por la muerte. Y no significa un desprecio por la risa de ninguna manera. Pero de tiempo en tiempo a veces es mejor ir a la casa del luto. Nadie va a la casa del luto voluntariamente, ¿verdad? Cuando vamos, los que hemos estado frecuentes en un funeral. Los gritos que se escuchan en el funeral, hermanos. Hermanos, la voz de Dios hablando en el lloro de los hombres, en el desespero. En aquella situación, y el que vive, que está sentado allí, lo pondrá en su corazón. Lo pondrá en su corazón. No es una obsesión por estas cosas. Es que se espera que en la muerte ajena veamos un anticipo de la nuestra. Permítame ponerlo en otras palabras. Salmo capítulo 90, versículos 10, 11 y 12. Salmo capítulo 90, versículos 10, 11 y 12. Los días de nuestra edad son como 70 años, y en los más robustos son 80 años, y con todo su fortaleza en molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, hermanos. ¿Qué clase de oración es esta? Enséñanos a contar nuestros días de manera que traigamos al corazón sabiduría. Esto significa que en la casa del luto, mis hermanos, somos recordados que nuestros días están contados. Que el tiempo para vivir para Dios, para vivir con significado, para vivir apasionados por Dios, para vivir en obediencia, para enmendar el camino, es un tiempo limitado, es corto. Salmo capítulo 39, versículos 4 y 5. Salmo capítulo 39, versículos 4 y 5. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. La reflexión es la misma. A veces, en la casa del banquete, se nos olvida, hermanos, se nos olvida que nuestros días son pocos. Que no podemos vivir distraídos. El texto está diseñado para eso. Versículo 1 del capítulo 7. Mejor es la buena fama que el buen ungüento. Mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Suena raro, ¿verdad? No está diciendo que mejor es morir que nacer. El texto no dice eso. El texto no dice que mejor es morir que nacer. En la reflexión de la brevedad de los días, se interpreta ese pasaje por lo primero que dice. Mejor es la buena fama que el buen ungüento. Es decir, el buen ungüento
remedia el olor temporalmente. Es una solución fácil en el Antiguo Oriente si alguien está sudado de todo el día. Recuerde que se bañaba con ungüento, ¿verdad? No habían jabones como en nuestra época para así tapar el olor y poder conservar un buen aroma, pero ese ungüento es pasajero. El carácter de la buena fama, tener buena reputación entre los hombres por el carácter que se tiene, huele más profundo y dura más que el ungüento. Ese es el versículo siguiente, se interpreta a la luz de esto: cuando los hombres mueren, se sabe cómo han vivido los hombres. Lo único que queda de los hombres que mueren es la vida que tuvieron, la reputación que dejaron, el trabajo que hicieron. Pero de los que nace todavía nada se sabe. Esa es la reflexión del pasaje. Y a la luz de estas cosas, somos traídos a la casa del luto. ¿Qué será de tu epitafio? ¿Cómo te recordarán los hombres? Él dice: mejor es el pesar que la risa. ¿Cómo puede ser mejor el pésame que la risa? Porque en la tristeza del rostro se enmendará el corazón, porque a veces solo en tiempos difíciles y de pesar el corazón entra en verdadera razón, mis hermanos. Nosotros, cuando estamos atravesando tiempos difíciles, por ejemplo, uno quiere irse rápido de la funeraria. Digo yo, pues, es insoportable, ¿verdad? Es insoportable tanto dolor, tantas lágrimas, tanto sufrimiento. ¿Cómo escaparemos pronto de allí? Pero si saco a mi corazón pronto de ello, siempre necesito una distracción. A veces no me permito la reflexión adecuada de parte de Dios para mí. Siempre huyendo de algún periodo difícil, de algún sentimiento, siempre pasando un TikTok nuevo, ¿verdad? Para ver si me distraigo. Pero en la casa del luto, mis hermanos, allí, llorando con los que lloran, ¿verdad? El corazón es estremecido muchas veces, mis hermanos. No hay muchas palabras que decir en la casa del luto. Pero si permites que por la gracia de Dios el dolor no te sobrecoja del todo, pondrás estas cosas en tu corazón. El que vive pondrá estas cosas en su corazón, viendo el féretro, la caja, las lágrimas, las últimas palabras, pondrá estas cosas en su corazón para vivir con significado. Eso es lo que Salomón dice. Hermanos, las apariencias no siempre son lo que pensamos. Pero Dios sabe lo que es mejor para mí. Dios sabe lo que es mejor para nosotros. ¿Cómo puede ser que sea mejor para nosotros de vez en vez que Dios nos lleve al valle de la sombra de la muerte? Siempre digo esto: si yo tuviera el poder y la soberanía para planificar mis días de aquí hasta el último día, no añadiría nunca ni una gota de escasez ni de aflicción. Diseñemos los días de Luis Román. Lo primero, hacemos una cuenta bancaria en la que todos los meses se renueve el capital. Es decir, para que yo jamás vuelva a entrar en una aflicción financiera, y cubro lo primero. Segundo, no añadiría lágrimas, ni muerte, ni días difíciles, pero aquello que yo pronostico tan mágico podría ser solo la perdición de Luis Román. Pero Dios, en cambio, que ha planeado todas las cosas, sabe lo que es mejor para mí. Dios sabe lo que es mejor para mí. Hermanos, yo no tengo que escoger estas cosas. O sea, no es que yo estoy buscando la casa del luto. ¿Dónde hay una casa del luto? ¿Quién se ha muerto recientemente? Y yendo a la casa del luto, estas cosas vienen sobre mí sin pedirlas, sin quererlas. Y recientemente han venido sobre nosotros como iglesia una y otra vez. Una y otra vez. La casa del luto es el lugar que nadie quiere visitar voluntariamente. Pero el texto en el capítulo 7 dice lo siguiente: en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera.
Porque Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. Esta es la conclusión de Salomón. Dice, en el día de la adversidad, considera que Dios hizo esta adversidad. Considéralo. ¿Puedes considerarlo? ¿Estás atravesando alguna adversidad de la que te lo juro que si tú pudieras te sacarías ahora mismo de ella? Pero considera, no estoy minimizando tu dolor ni el mío, considera que si por la gracia de Dios el dolor de esa adversidad no te atrapa, si pudieras solo quedarte un poquito allí y pensar de parte de Dios, Señor, en esta adversidad, ¿cómo quieres tú limpiar mi corazón en esta adversidad? Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Dios nos ha dado muchos nacimientos en los últimos años, ¿verdad? Pero también nos ha llevado a la casa del luto. Considera que tanto lo uno como lo otro lo hizo Dios. Nosotros despertamos por la mañana pensando a veces que nuestros días son infinitos. Hacemos planes como el hombre de Santiago en el capítulo 4. Oh, mañana iremos y viajaremos y haremos negocios y volveremos, ¿verdad? Y se nos olvida decir, si Dios quiere. Y la clave no es añadir la muletilla si Dios quiere, no. Esa no es la clave. El texto no está hecho para que cada vez que digamos algo a futuro digamos, no, si Dios quiere, no. La clave es considerar que los días del hombre son como la sombra que pasa pronto, ¿verdad? Que es como la hierba del campo que en la mañana está y por la tarde desaparece, y de qué habrán valido todos los afanes sin significado. Considera. Pon estas cosas hoy en tu corazón, hermano. Todos los sermones no pueden ser un banquete de regocijo. Déjame sentarte esta mañana en la casa del luto y quedarnos allí llorando con los que lloran, a ver si Dios enseña nuestros corazones. Lo que nosotros pensamos que es peor, Dios sabe lo que es mejor y puede tornar eso en lo mejor para nosotros. Tengo una ilustración increíble. Segunda de Corintios. Es increíble no porque yo la haya encontrado, es que está en la palabra de Dios, ¿verdad? Es más, yo espero no oscurecerla. Segunda de Corintios capítulo 12. Versículos 7 al 9. Este es Pablo hablando. Él dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. No vamos a discutir esta mañana si la expresión un mensajero de Satanás que me abofetee es una expresión metafórica para referirse a una aflicción punzante que podría ser una enfermedad u otra cosa. El asunto es este. Respecto de esta aflicción y esta enfermedad, dice, ¿verdad? Verso 8. 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Lo que Pablo cree que es mejor para él es que él no viva con esa aflicción nunca más. O sea, que esa aflicción se vaya de su vida pronto, y Dios le dice, Él me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. La aflicción que lo debilitaba era la provisión de Dios para sostenerlo. No siempre lo que yo pienso que es mejor es lo mejor para mi vida, y a veces lo que yo creo que no es mejor es lo que Dios usa para mi bien. Considera estas cosas. Estas te las cobran en un seminario, ¿verdad? Hermanos míos, Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Shh. Guarda silencio. No
No te desesperes a discutir con Dios, a altercar. Bájale 2. Espérate. Deja que Él obre. Siéntate en el día de la aflicción, llora un rato en oración con Dios. Cálmate. No te desesperes todavía. Deja que Dios te muestre una salida. Considera que quizás la aflicción que estás pasando es una adversidad que Dios está permitiendo para forjar tu corazón. Considéralo. Podrías considerar que no es el diablo al menos. Nuestro Dios no dice estas cosas como un Dios lejano y que, oh mortales, mejor es la casa del luto para ustedes que la casa del banquete. No. El Señor ha estado en el funeral con nosotros. O sea, no es que Él dice desde fuera de la casa del luto y que, oh mortales, disfruten su proceso, ¿verdad? Aprendan, no. Nuestro Dios es tan humilde que entra a la casa del luto en el funeral y se sienta al lado de los que lloran. Jesús estuvo varias veces en un funeral. Lucas capítulo 7, voy a citar un par. Jesús es experto en dar pésames. Es más, permíteme decirte lo siguiente. El pésame de todos los hombres es incompleto, aunque es sincero, es incompleto. El pésame de Jesús cuando dice, estoy contigo. Ese es el pésame más puro que habrás escuchado nunca. Lucas capítulo 7, versículo 11 al 17, Jesús en el funeral. Esto no es un Dios distante que nos enseña cómo vivir en la casa del luto. Él va a la casa del luto con nosotros. Aconteció después que iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos, una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, de aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y a los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Él va al funeral a consolar a la mujer que estaba llorando a su hijo y sintió compasión por ella. En el capítulo 8, otra vez Jesús en un funeral, la hija de Jairo, versículo 49. Estaba aún hablando cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Qué frivolidad, ¿verdad? Y el Señor dice, oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Y entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta, mas él tomándola de la mano clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y tenemos otra vez a Jesús en un funeral, no voy a citarlo porque prediqué recientemente de Jesús en el funeral de Lázaro, ¿verdad? Llorando con los que lloran. Hubo espacio en la casa del luto para Jesús, para mostrar su amor y también su gloria, para mostrar el pésame por los que lloran. Él fue al funeral de los hombres, pero nadie fue al funeral de Jesús. Murió solo, abandonado por Dios y por sus discípulos. El que estuvo en el funeral de otro dando vida fue al funeral solo, a la tumba. Jesús sabe lo que es el cajón, la tumba, a su manera, en sentido figurado. Aquel tiempo eran vendas y cuevas. Pero Él sabe lo que es. Él sabe lo que es. Es decir, el Dios de nosotros experimentó la muerte, mis hermanos, para que la casa del luto no pueda vencernos para siempre. El dolor de la partida es real.
pero el dolor de la partida fue experimentado por Él también, para que todo aquel que en Él crea no sufra la muerte nunca más. Es decir, yendo a la casa del luto, venció a la casa del luto. Para que nación de Dios tenga esperanza. Porque Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Él es el que cambia nuestro lamento en baile, mis hermanos. Cuando resucitó, hay un pasaje hermoso. Es difícil leerlo sin ser conmovido. Juan capítulo 20. Los cristianos en la casa del luto están adoloridos, ¿verdad? Pero si por la gracia de Dios el dolor no te sobrecoge, sabrás que Jesús está sentado allí. Y que la casa del luto no es la imagen última, puesto que Él fue a la casa del luto y venció a la muerte. Él le dio vida a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín y a Lázaro, anticipando para nosotros que la muerte no es el final. Por eso solo los cristianos pueden decir: iré a la casa del luto. Porque tanto lo uno como lo otro hizo Dios, los días buenos y los de adversidad. Nada está sobre Él. Juan capítulo 20, versículo 11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y allí estaban los ángeles, ¿verdad? Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a sus pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Y le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Su consuelo es al menos sentarse a llorar por el cuerpo de su Señor, ¿verdad? Su aflicción es esa. Dice: ahora se lo llevaron y ni siquiera puedo llorar junto a su sepulcro. Y cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí. Mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo han puesto y yo lo llevaré. ¿Dónde lo has puesto y yo lo llevaré? Y Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Y se postró delante de él, ¿verdad? Sabemos por el resto del pasaje que él le mandó a decir buenas nuevas a sus discípulos. Considera que tanto lo uno como lo otro hizo Dios. Escúchame, querido joven, vital, presuntuoso, escúchame. Tus días están contados. ¿Hasta cuándo titubearás entre una cosa y la otra? ¿Hasta cuándo? La muerte de otros debes poner en tu corazón para aprender estas cosas. ¿Hasta cuándo vivirás como un hombre que no tiene esperanza y significado, querido joven? ¿Tú crees que la gente que tiene canas entre nosotros llegó allí de la nada? Un día serás viejo también. Y no habrá marcha atrás del tiempo, mi querido joven. No habrá marcha atrás del tiempo. Pon estas cosas en tu corazón: ¿con quién me casaré? Esperaré a la indicada. Este sí, esta no. Es sencillo, hermano. Coge una mujer piadosa que tema al Señor y cásate con esa. Engendra hijos para el Señor. Será feliz. No es tan difícil. Oh, pero Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Hermanos míos, es Dios quien nos ha traído hasta aquí.
Y mi oración es esta: que podamos poner estas cosas en nuestro corazón de verdad, hermano. Tus días están contados. Ay, pastor, no diga esas cosas. Tus días están contados. Vive para Dios. Los días que te quedan, vívelos para Dios. Dos, si estás en un tiempo de aflicción, considera que Dios sabe lo que es mejor para ti. Siéntate en tu aflicción. Siéntate con Job y llora con Job. Y deja que Dios moldee tu corazón. Tercero, estos tiempos de luto nos dejaron ver lo hermosa que es la iglesia, nación de Dios. Hermanos, yo los vi a todos ustedes movilizándose, cada uno a su manera, acompañando, sufriendo. Esta es una iglesia que llora con los que lloran, hermanos. Los tiempos de luto te dejan ver quiénes son los amigos reales. Considera lo que valen los hermanos que Dios te ha dado en esta congregación. La compañía de ellos vale más que la de 1000 hombres poderosos para ti. Los hermanos que te rodean en esta congregación, hermanos, ellos te salvan en alguna medida en los días de tu aflicción. Algunos de ellos te aman tanto que son imprudentes contigo y te exhortan a veces y no te gusta, pero gracias a Dios que tienen el valor todavía de decirte lo que no está bien. En la casa del luto brilla también la gloria de Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana por tus palabras, Padre. Oh, Padre, ¿qué oración haremos, Señor? Que tu palabra corra entre nosotros, Señor. Que tu gran nombre sea honrado, Señor. Hay tantos hermanos sufriendo de tantas maneras, Señor. Oramos para que tu consuelo, tu fuerza y tu sabiduría invada la iglesia, Señor. A cada uno en su batalla, Señor. Que tú le des la sabiduría para obrar, para esperar, para ser fiel a ti, Señor. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Ayúdanos, por favor. Por favor.